Si eres extremadamente ambicioso y hay muchísimas cosas que te gustaría lograr, pero simplemente no has empezado a hacerlo o empiezas y te detienes, este video es para ti porque yo estaba exactamente en la misma situación. Me acuerdo perfectamente que hace 10 años estaba intentando empezar mi primer negocio. Ahora he podido construir varios negocios muy exitosos, pero no fue hasta que hice este cambio que finalmente pude empezar a tener buenos resultados y a mantenerme en mi carril haciendo las cosas. Y te voy a decir qué fue lo que aprendí para finalmente romper eso. Porque me acuerdo en un inicio, cuando estaba tratando de empezar, tenía delirios de grandeza, tenía sueños de cosas enormes que quería hacer. O sea, yo sabía que pues, no quería quedarme simplemente con mi familia, no quería, o sea, y suena mala onda, pero no quería pues, vivir y no tenía dinero. Y especialmente cuando era chico, tenía 11 años y mi mamá falleció y tuvo cáncer, se acabó su seguro, mi papá tuvo que hipotecar la casa. Entonces fue un gran problema porque nos puso en una posición económica muy difícil. Y entonces yo siempre culpé al dinero, siempre culpé al dinero por haber estado en esa situación y siempre creí que si hubiéramos tenido más dinero, pues mi mamá no se hubiera muerto. Entonces, o sea, poner eso me hacía a mí querer ir y hacer muchísimo dinero para nunca más tener que estar en una posición similar. Entonces, yo juraba que iba a hacer muchísimo dinero y traté de hacer varios emprendimientos, por así decirlo, que funcionaban y luego no funcionaban. Intenté hacer muchísimas cosas, pero yo sentía que estaba destinado a la grandeza, pero simplemente no lo podía hacer. Y habían pasado varios años desde que yo tenía estas metas y estos objetivos de hacer algo extraordinario, pero simplemente no lo hacía y seguía en el mismo lugar y pasaba año tras año y me hacía cada vez más grande y decía, pues entonces nunca voy a hacerlo. Y especialmente luego con el internet ves a tanta gente tan exitosa y que te pinta sus vidas de manera extraordinaria y dices, pues entonces, ¿qué tengo yo? Especialmente si eres ambicioso, porque si no eres ambicioso, pues no tienes tanto este problema, pero el tener la ambición de tener metas y lograr metas similares, pero simplemente no lograrlo y sentir que hay alguien deteniéndote porque hagas lo que hagas, no puedes hacer el trabajo, no puedes hacer lo que tienes que hacer porque la mayoría de ustedes están aquí y saben qué es lo que tienen que hacer. O sea, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Simplemente se están haciendo güeyes y no lo están haciendo. Y les digo porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, pero el ir y hacerlo y sentarme a trabajar era como dos imanes que se repelían y se empujaban el uno al otro. Y simplemente por más que intentaba, no lograba hacer el trabajo ni lo que tenía que hacer para realmente generar el dinero y los resultados que tenía. Entonces, de las cosas que aprendí, la primera cosa es que número uno, o sea, tienes que dejar de compararte con las demás personas porque mientras más refuerzas esta imagen de que eres alguien que no hace las cosas y no cumple su palabra y no hace lo que tiene que hacer, más empiezas a actuar de esa manera. Y esto hay muchísimos estudios científicos que corroboran todo esto de cómo los ganadores ganan más porque se ven como ganadores y los perdedores pierden más porque se ven como perdedores. Y a pesar de que tú tengas esta visión y esta meta de todo lo que quieras lograr, si no lo haces, la evidencia que estás tomando es la evidencia de las cosas que no estás haciendo. Y el compararte con los demás amplifica esto muchísimo más porque entonces te comparas con gente que número uno te enseñan su mejor versión en internet todo el tiempo, pero número dos que muchísimas veces ni siquiera sabes si es cierto o no lo que están diciendo y entonces te pones expectativas totalmente irrealistas de lo que quieres lograr, especialmente si eres ambicioso, tienes expectativas enormes y luego vas y como en un día no lo logras, entonces te rindes y me pasó exactamente lo mismo. Les digo algo muy chistoso, pero antes de esto quería ser DJ, era productor cuando tenía 15 años. Y entonces estaba haciendo música, etcétera, y pues era decente. Y entré a un concurso de Spinning Records, que era una disquera enorme. Y de la nada mi canción empezó a subir. Era como la canción número 500,000. Empezó a subir. Y un día me desperté y estaba en el número 13. Si quedabas en el número 1 te daban un contrato. Y en ese entonces mi sueño y mi aspiración enorme, mi ambición era ser un DJ y tocar en Tomorrowland. Eso era lo que quería en ese entonces. Entonces un día me despierto, está en el número 13 y dije,
esto se va a hacer. Entonces dije, no, se va a hacer, no sé qué, porque subí rapidísimo y luego no pasé del número 13, no pasé, como 5 días después se acabó el concurso, terminé como en el lugar 20 yo creo, pero por la misma expectativa que yo me había puesto en mí mismo, ni siquiera continué. O sea, muchos tal vez hubieran tomado esto como algo bueno de que, wow, pues logré estar hasta este punto. Yo más bien lo vi como, no gané, pues adiós, y lo abandoné. Y eso pasa muchísimo con gente ambiciosa que como tiene metas muy grandes y una vez que lo empiezan y no lo logran rápidamente, entonces lo desechan porque pues es feo fracasar en lo que crees que estás destinado a hacer, ¿no? Entonces a veces es muy difícil lidiar con eso. Entonces, número uno, dejarte comparar con todo el mundo porque pones expectativas totalmente irrealistas. Ahora, número dos con esto es sí tener estas expectativas y sí tener estas aspiraciones, pero saber que va a tomar tiempo, saber que no va a ser del día a la mañana. O sea, les digo, por ejemplo, que yo me tardé una vez que empecé bien a ver qué iba a hacer para ganar dinero en internet, que ese era mi objetivo principal en el 2014. Me tardé como 4 años en realmente empezar a crecer un negocio bien. Y hoy en día he hecho muchísimo dinero para nosotros y para nuestros clientes, pero te lo digo para que sepas que sí me tomó tiempo o sea, y hoy en día no es perfecto. O sea, hemos hecho una cantidad enorme de dinero y aún así hay veces que me es súper difícil ir y trabajar. Y es chistoso porque hay gente en internet que pone de cómo tiene una ética para trabajar impresionante y que hay gente que dice que nunca ve películas y que nunca bla. O sea, yo no, yo sí veo series, yo sí tengo una vida, yo no soy nada así. Y a veces que me cuesta muchísimo trabajo recordar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo para poder continuar. Y eso es bien importante, sí tener esas aspiraciones y tener muy claro qué es lo que quieres, pero al mismo tiempo también saber que va a tomar varios pasos y que no va a ser del día a la mañana, y está bien ir mejorando poco a poco, porque yo me ponía la expectativa de que mañana va a cambiar todo, mañana cambia mi vida por completo y me voy a despertar a las 5 de la mañana y voy al gimnasio y bla, 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 bla. Y sí, el primer día me despertaba a las 5 de la mañana y iba al gimnasio y luego ya no hacía nada de lo demás, porque era demasiada carga demasiado rápido y tu cerebro ya tiene vías neuronales marcadas así como carreteras, entonces es muy fácil seguir el camino que ya conoces y crear un nuevo hábito y reformar cómo piensas. Es como tratar de atravesar una selva que no tiene una carretera, entonces es ir pasando con un machete y va a tomar tiempo. Entonces, dos, tienes que ser paciente, y eso es de las cosas más estresantes, el ser paciente. Otra de las cosas que hago es que toco la guitarra y yo decía, me estresaba muchísimo lo que decía, pero ¿por qué no puedo tocar esto que quiero, esto que yo escucho y por lo que compré la guitarra? Y era súper frustrante y me he tardado años en ser decente. Y eso es algo que me ha ayudado mucho para aprender que tienes que ser persistente y saber que las cosas van a tomar tiempo. Y lo importante es no tirarte mierda y no creer que eres la peor persona del mundo si no logras lo que quieras de un día para otro, y estar bien, ir progresando poco a poco. Esa es la segunda. Y ahora la tercera, que es súper, 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 súper importante y cambió mi vida por completo, es callarte la boca. O sea, no decirle a la gente de tus aspiraciones y cosas fenomenales es súper importante, porque lo que a mí me pasaba antes, y también mucha gente te lo enseña, que, ve y ahora cuéntale a todo el mundo para que te comprometas y lo hagas. Esa es la cosa más estúpida que he escuchado, porque yo iba y lo hacía y le contaba a todo el mundo. Y luego cuando no lo hacía, porque me rendía, entonces luego todo el mundo era como, y no, ¿qué tal? ¿Y qué pasó con esto? Y no, que no sé qué. Y ajá, sí, seguro. Entonces empiezas a juntar evidencia de ti mismo y de tu grupo social de cómo eres esa persona que dice cosas que no se hacen. Y entonces eso fue horrible, porque entonces empiezas a probar que esta imagen que tienes de ti, de que no logras las cosas y las dices y no las haces, se va haciendo más cierta. Entonces, algo que aprendí es a callarme la boca. Entonces, una vez, y junto con eso, me empezó a ir bien y subía cosas a Instagram, etcétera, y de mis viajes, y luego dije, pero estoy haciendo esto por mí, o estoy haciendo esto por obtener validación. Entonces, borré mi Instagram, borré todo. Me callé la boca, nunca más le volví a contar nada. Me compré el coche de mis sueños, no le dije a nadie. Me mudé a un departamento impresionante, no le dije a nadie. O sea, literalmente aprendí a callarme y a hacer las cosas por mí. Y ya que tuve éxito y compraba cosas que quería,
decía, ok, ¿estoy haciendo esto por mí o estoy haciendo esto por impresionar a alguien más? Eso fue algo súper grande y empezarme a dar cuenta de que muchas veces la gente, ellos tienen la visión de lo que ellos creen que se puede y no se puede. Entonces luego tú llegas y les cuentas algo enorme y la mayoría de las personas no van a creer que eso es posible y van a querer jalarte a su nivel. Inclusive tu grupo de amigos, o sea, están muy felices con que hagas tus cosas nuevas hasta que te va mejor que ellos. Una vez que te va mejor que ellos, tratan siempre de rebajarte a su nivel porque entonces los haces ver mal a ellos. Entonces, o sea, en realidad la mayoría de la gente no quiere que te vaya bien. Entonces, siempre tienes que callarte y solamente decirle a las personas que realmente te apoyan, porque si no te estás disparando en el pie viendo que realmente la mayoría no quiere que te vaya bien. Y entonces tú llegas con tus sueños y aspiraciones, se los cuentas y simplemente ellos no lo pueden ver y están esperando a que fracases. Y eso pasa todo el tiempo. Entonces es muy importante poderte callar y saber que va a progresar poco a poco y sí tener tus sueños y aspiraciones, pero empezar a reconocer las victorias pequeñas. La clave es reconocer tus victorias pequeñas. Si te levantaste a las 5 de la mañana y ya lo demás de tu día no hiciste todo lo que querías hacer, pero te despertaste a la hora que dijiste, anótalo en un librito y ponlo como tus victorias del día y ve poniendo tus victorias del día. Entonces vas a juntar evidencia de que eres una persona diferente y eso literalmente va a empezar a cambiar tus vías neuronales, a formar nuevas vías neuronales y entonces vas a empezar a actuar mucho más como esa persona porque tú también vas a ver que es cierto lo que estás diciendo. Entonces empieza a tomar pequeñas acciones que te acerquen a eso, ponte ciertas acciones diarias fáciles y velo anotando para que tengas un cuaderno de evidencia donde veas que genuinamente estás haciendo las cosas y eso va a cambiar todo por completo porque vas a tener evidencia escrita y vas a recordar tú que sí estás haciendo las cosas. Entonces, en vez de juzgarte porque te despertaste a las 5 y luego ya no hiciste nada, no, reconocer, dije que me iba a despertar a las 5 y lo hice. Y mañana voy a despertar a las 5 y aparte voy a trabajar por 1 hora y punto. Y luego después voy a trabajar y aparte voy a leer 5 páginas. Y así poco a poco. Una cosa que aprendí de manera enorme fue esta persona que quería bajar de peso, contrató un coach, no podía bajar de peso. Entonces contrata a este nuevo coach, le dice, ok, te veo en el gimnasio a las 6 de la tarde. Entonces llega la persona lista, llega al gimnasio y le dice al coach, muy bien, ya te puedes ir. Dice, pero ¿cómo? ¿Y el ejercicio? Ya te puedes ir. Entonces se va la persona. Al siguiente día otra vez, te voy a las 6. Llega a las 6, ok, ahora sí que voy a hacer, ya te puedes ir. Pero ¿cómo si me ves? Ya te puedes ir. Entonces se va. Al siguiente día otra vez, se despierta, todo llega, listo, ya te puedes ir. Y así está por toda una semana hasta que le dice, oye, pues ¿qué onda? Te estoy pagando para que me entrenes, no nada más para que me hagas venir aquí y luego hacerme regresar a mi casa. Entonces ese día le dice, ok, ahora sí, camina 10 minutos en la caminadora. Camina 10 minutos, ya te puedes ir. Y se fue. Y así luego otra vez. Una semana solo caminando 10 minutos. Y luego 20, y luego 30, y luego ya pesas. Y así poco. Y fue la primera vez que esta persona realmente logró bajar de peso porque no trató de cambiar todo del día a la mañana, sino primero formó el hábito de ir y estar ahí. Entonces, mientras tú te acostumbres a ese tipo de victorias, va a reformar completamente como piensas, porque poco a poco va a ir cambiando todo. Y les digo, el mundo no cambia de la noche a la mañana, pero son las acciones que encadena una tras otra, va cambiando todo hasta que un día, ¡pum!, se desencadena una reacción que cambia todo por completo, pero no fue del día a la mañana, sino fueron todas esas acciones que fuiste haciendo que cambió todo por completo y eso es lo que tienes que hacer. Entonces agarra una libreta, ponte objetivos fáciles y empieza a cumplir esos objetivos para reformar lo que piensas de ti mismo y tomar evidencia de que eres una persona que hace las cosas. Y una vez que tengas esa evidencia va a ser muchísimo más fácil hacer lo que te propongas y todo va a cambiar. Entonces hazlo en este momento y ve este siguiente video.